La versión 5.6, las versiones del iReport en sí, no tienen más soporte para el JDK 1.8. Todavía no tienen soporte para el JDK 1.8. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener instalado en la PC, donde vamos a usar el iReport, una versión 1.7 por lo menos del JDK. Entonces yo tengo, en este caso, en esta máquina tengo instalado la versión 1.7 y la versión 1.8. La versión 1.8 del JDK utilizo para mi desarrollo de software en sí. Y la versión 1.7 utilizo para poder levantar el IDE. ¿Sí? El IDE NetBeans y el IDE iReport son IDEs que fueron creados 100% con Java. ¿Sí? Entonces, cuando son IDEs creados con Java, ellos necesitan por defecto el JDK. Adelante. ¿No les sucedió en algún momento que ustedes le daban doble clic a su IDE cuando querían instalar y les pedía primero el JDK? ¿Sí? Muchas veces sucede eso, ¿verdad? Yo le quiero instalar ya el IDE y me dice JDK requerido. Eso es porque el IDE está desarrollado 100% en Java. Y el iReport es lo mismo. El iReport también fue desarrollado en Java, entonces él necesita el JDK. Por eso es que yo tengo que tener instalado el JDK. Pero con la salvedad de que este JDK no tiene más soporte para no tiene todavía soporte, mejor dicho, para el JDK 1.8. Perdón, este ID, ¿verdad? Entonces lo que yo debo de hacer es configurar aquí esta es la carpeta del iReport en sí. Esta es la versión portable, este no se instala. Yo de repente no instalo porque mi máquina no es demasiado buena a nivel de recursos hoy en día. Entonces tengo que tener solamente como versión portable, que también es conveniente, ¿verdad? Entonces tenés una versión portable, levantas cuando necesitas y después cerrás, no te consume recursos extra. Entonces esta versión portable tienen estas carpetas internamente, en donde en la carpeta etc, si yo voy a config, ¿qué es lo que voy a encontrar aquí? Voy a encontrar unos datos de configuración propiamente. Entonces, en estos datos de configuración, en la línea 11 y 12 son las líneas que a mí me importan. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo le indico el patch del JDK. Y evidentemente, como decía, tiene que ser una versión 7. En este caso, en ese momento yo instalé la actualización 45. ¿verdad? Ustedes cualquier tipo de versión JDK 7 van a poder instalarla. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que hacer es indicarle en dónde está ejecutado, donde está instalado los archivos del JDK, que eso es lo que hacemos aquí. Con esas dos líneas ya el IDE debería de poder levantarse. Si no tengo esas líneas, no voy a poder levantar el IDE. Entiéndase que el IDE solamente es para desarrollar, para diseñar. Yo el IDE iReport solamente voy a utilizar a nivel de diseño, no voy a utilizar el IDE para otras cosas que no sea diseño. Pero después, al archivo que se genera, ese archivo yo tengo que utilizar en mi programa. Este IDE voy a utilizar para generar el diseño y cuando le dé generar diseño, él me va a generar un archivo .jasper, que es el compilado, y ese .jasper es el que voy a utilizar. Bien. ¿Se entendió esto? Si ustedes tienen su IDE funcional, no hace falta que lleguen a esta versión. ¿Sí? Si a ustedes les funciona su IDE, ya tienen configurado o ya tienen instalado, dejen nomás con la versión que tienen. Eso es totalmente independiente. No le va a afectar. Yo les estoy mostrando esto por si es que quieran llevar esta versión nada más del JDK portable. Entonces, ¿cómo levanto esto? Me voy a la carpeta bin y aquí tengo el .exe y le doy la orden de ejecución normal. ¿Conocen esta interfaz, verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer en este caso? Como esto es un IDE, para poder hacer diseño nada más.
yo lo primero que tengo que hacer es generar una conexión a una base de datos. Porque los datos van a estar siempre en el motor de base de datos. Los datos no están acá en el diseño. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que gestionar una conexión a mi motor de base de datos. ¿Dónde se gestiona la conexión al motor en esta versión? En esta opción cilíndrica que dice Report Data Source. ¿Sí? Cada versión tiene esta opción, solamente que algunos tienen un poco más escondidos que otros nada más. ¿Qué es lo que hago aquí? Tengo que configurar una conexión. Le doy New. Todas las posibles formas de conexión que yo tengo a una fuente de datos. En este caso, ¿qué tipo de conexión yo voy a estar haciendo? Voy a estar haciendo mediante el JDBC. La misma conexión que nosotros siempre hacemos. Bien, entonces por defecto la primera opción. Siguiente, el nombre que le voy a indicar. Ese es un nombre cualquiera que ustedes le ponen, que en este caso voy a ponerle un nombre X, el motor de base de datos con el cual están trabajando. ¿Sí? Estos son los datos que por defecto te ponen, número de puerto, y aquí es donde tenemos que nosotros indicar con qué base de datos vamos a estar trabajando. ¿Me siguen? Si tienen alguna pregunta o alguna duda o algo no queda claro, párenme nomás, ¿verdad? Porque esto en teoría no es complicado, ¿verdad? Pero siempre de repente queda algún tipo de duda flotando, entonces la idea es que no quede esas dudas flotando, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy llegando aquí para hacer esto nomás. Copiar, pegar. Las credenciales propiamente, en este caso va a ser Postgres, mi usuario root, mi usuario mi contraseña, le digo test y ahí tengo ya mi conexión exitosa. Ahí estoy estableciendo la conexión al motor de base de datos. Repito, un nombre cualquiera, elegir el driver según el motor de base de datos, verificar los datos. Acá lo único que tengo que verificar es el nombre de la base de datos. El nombre de usuario, si ustedes no manejan el root o tienen otro usuario, entonces evidentemente van a utilizar su usuario con su correspondiente contraseña. Guardo esto para que no me esté pidiendo a cada rato la contraseña, ¿verdad? Entonces, estas son todas las opciones que yo en algún momento ya fui creando. Esto creé anoche con el grupo de los viernes y ahora tenemos este ya con ustedes, ¿verdad? Siempre tiene que haber una sola conexión. O sea, no puede haber múltiples conexiones seleccionadas. Ok, entonces, ¿se entendió esta parte? Sin problema. Cerramos esto. Archivo. Nuevo. La función del IDE es facilitarte el diseño. ¿Sí? Trabajar en diseño es lo más fácil con este IDE. Yo puedo hacerlo desde un diseño totalmente en blanco, como puedo utilizar estas plantillas. En el C creo que están. En el C puedo utilizar estas plantillas. En este caso yo siempre utilizo esta plantilla por cábala nada más, ¿verdad? Porque siempre esta me funciona, entonces dejo nomás ese que sé que funciona bien, ¿verdad? Entonces elijo una de las plantillas y le digo que me ayude el wizard, ¿verdad? O el asistente. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Me está diciendo que tengo que indicarle el nombre y le tengo que indicar la localización en donde se va a generar, y este es el archivo que me va a generar, que va a ser el archivo fuente. El JRXML es el archivo fuente y el .jasper es el archivo compilado. ¿Sí? Es como el Java, el .java y el .class. ¿Sí?
El punto Java es el punto, la clase donde están los códigos fuentes. Y el punto class es la clase compilada de Java, del bytecode que te genera. Entonces, eso mismo es lo que está pasando aquí. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer siempre aquí, señores? Indicarle ya una carpeta a nivel de sus proyectos. Entonces, disco local C, curso Java de los sábados, laboratorio, carpeta fuente, Java, y acá no tengo todavía ninguna carpeta para reportes. Entonces, generarle ahí una nueva carpeta de reportes. ¿Sí? Entonces, todos los archivos .jrxml van a ir generados ya directo en mi proyecto. Eso es una recomendación muy particular, que lo hagan de esa manera, para que no después entre un copiar y pegar no estén con algún tipo de problema. El nombre, yo tengo clientes, por ejemplo. Siguiente. El asistente me da la posibilidad de armar el query aquí en forma interna, de diseñar el query con su propio diseñador. Esto es como un administrador pgadmin, porque aquí, si ustedes se fijan, tienen los esquemas. Yo elijo public y aquí tengo las tablas que están ligadas a mi base de datos. Entonces yo aquí, por ejemplo, puedo hacer clientes, me va a mostrar los datos y me muestra el select que se arma. Si le doy OK, fíjense que este es el select que se armó. ¿Sí? Si yo le doy siguiente, quiere decir que aquí estas son las columnas que voy a estar utilizando. Si yo no quiero usar, bueno, realmente este diseñador funciona bastante bien cuando quiero hacer quiero listar los datos de una tabla como esta, ¿verdad? Perfil, por ejemplo. Cierro esto y se queda la de perfil. Entonces esto es rápido. Pero ¿qué pasa si yo tengo varias tablas con relaciones de repente? Ahí entonces tal vez el diseñador no sea lo más óptimo. Ahí lo más óptimo es que ustedes preparen sus consultas y trasladen luego la consulta aquí. ¿Cómo vamos a hacer eso? Fíjense. Vuelvo a borrar esto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ir a nuestro motor de base de datos. Vamos al esquema público. Cliente es el que estábamos diciendo que con el que íbamos a trabajar. Clic derecho, script, select. Quiero hacer un order by. Y quiero ordenarlo por ahí. Le doy a ejecutar. Y ahí tengo los datos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy armando aquí el query. Esto es muy bueno y les va a facilitar mucho a la hora de tener detección de errores, mejor dicho. Porque ustedes aquí ya van a preparar el query y aquí ya ejecutan y ven el resultado. Si ustedes aquí ya ven el resultado es porque evidentemente la consulta está bien. Y eso debería de funcionar trasladando también. Entonces, ¿qué haríamos nosotros en este caso? Copiaríamos el select y nos trasladaríamos aquí. Y aquí le demos control V nada más. Pegamos ahí el query que armamos. ¿Se entendió eso? O sea, yo puedo hacer el query directo en mi motor y luego trasladar aquí el query, o bien puedo usar el diseñador query que tengo aquí. Aquí están todas las tablas. Estas son las dos maneras de poder armar los datos. Yo ya tengo aquí el query, le doy siguiente. Si hay algún tipo de error de sintaxis, cuando le dan siguiente, el asistente ya les dice, ya tengo un error de sintaxis. O sea, ya analiza el código. Entonces, te facilita la detección de tus errores. Para este tipo de cosas es muy útil el iReport. Te ayuda mucho a nivel del diseño y a evitar errores comunes. Porque son errores comunes, ¿verdad? A veces me puedo equivocar y poner un punto y coma donde no debería de existir. O este espacio, vamos a ver si hasta ese detalle cuida.
Ay, perdón, siguiente era. Sí, no le gusta la sintaxis. Ahí sí. ¿Se entendió bien esta parte, señores? Bien, entonces lo que hacemos ahora es mostrar los fields, es decir, los campos que yo voy a mostrar en base a la consulta. ¿Estos campos de dónde dependen? Dependen del select que vos pusiste aquí. Si vos tenés un select evidentemente gigante, te va a mostrar todas las columnas que vos estás queriendo. O podés tener un select con muchos inner join, por ejemplo, aquí, y traer solamente código y descripción. Eso es query, ¿verdad? Entonces, aquí vos vas a poder ver esto. Adelante. Aquí se puede ver eso. ¿Qué es lo que aquí me está mostrando? Me está mostrando en un bloque, me está mostrando estos son los campos que se pueden ver. Y si yo necesito ver todos, lo que hago es traspasar al otro bloque. Entonces, es confirmar nada más. Sí, todas estas columnas que originalmente están aquí, yo necesito en el reporte, entonces lo traspaso con estas opciones. Ahí terminó esta etapa. Le doy siguiente si es que quiero hacer algún tipo de agrupación. Yo no voy a hacer ningún tipo de agrupación. Entonces le doy siguiente. Ya me dice que ha finalizado, ¿verdad? Le doy terminar. Y ahí el IDE empieza a generar, empieza a hacer su última etapa de trabajo. La última etapa de su trabajo es donde, en base a todos los datos que yo previamente configuré, él ya me va a mostrar la plantilla que yo originalmente había seleccionado, que ya es una plantilla con un formato X. Yo en esta versión tengo aquí la versión del diseño, la versión del XML, donde esto es el código fuente propiamente, y también tengo la versión preview, la versión de vista previa, vista preliminar, en donde ¿qué genera vista preliminar? Él ya me muestra los datos. ¿Se ve? Entonces, esto considero que de repente les sirve a nivel de repaso, ¿verdad? Porque en algún momento ustedes ya usaron el iReport, ¿verdad? Tal vez usaron otras versiones o tal vez usaron esta versión, pero siempre es bueno tener como bien fresca el concepto, la mente, ¿no? ¿Alguna pregunta, señores, aquí? Hasta ahí todo bien. Estos diseños yo tranquilamente lo voy a poder manejar a mi necesidad. Aquí ya es un poco más diseño nada más, ¿verdad? Aquí lo que le voy a hacer es ponerle clientes y le puedo agregar alguna descripción. Estos son los bloques. El iReport se maneja a nivel de bloques. El bloque donde voy a poner el título, este bloque. El bloque donde van a estar la columna cabecera, este que está aquí, donde van a estar los datos, donde van a estar el detalle, donde está el footer, donde está el pie de página. Estos son los bloques. Estos bloques, ¿dónde están representados? Están representados aquí. ¿Se ve? Si yo quisiera jugar con esto, lo que tendría que hacer es esto nada más y ver cómo él va a ir cambiando. Ahí están los bloques. ¿Se fijan? Guardo y le doy vista previa y fíjense cómo él va a cambiar el diseño. ¿Por qué? Porque este bloque es el que agrande, el bloque de detalle. Yo todo esto puedo modificar a mi necesidad. Fíjense que es muy parecido al IDE NetBeam, ¿verdad? Tengo acá mi área de diseño, mi área de propiedades. Yo selecciono nada más una de las opciones
Aquí tengo todas las posibles propiedades que yo le puedo dar. Fíjense, acá está. Configuración nada más. El tamaño, el tipo de letra, la posición, el background. Y también tengo una ventana. O sea, me voy a ventana, me voy a paleta. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo una paleta también. Un bloque de paletas. Este bloque de paletas, en este bloque de paletas, mejor dicho, tengo los controles que yo puedo utilizar: una imagen, una línea, un rectángulo, un mapa, una tabla, un código de barra, un bloque de cuadros estadísticos. Esto es todo lo que el IDE te da. Todo lo que el IDE te da. Por eso les decía desde un principio, es un IDE muy potente a nivel de diseño. Te ayuda muchísimo para hacer tu diseño. ¿Dónde está el query que se generó? Puedo irme directamente en esta opción cilíndrica que estoy viendo aquí. Y aquí, ¿qué es lo que voy a estar viendo? Voy a estar viendo internamente lo que tiene el diseño. Y este diseño está ahí con un celo. En todos los bloques, el iReport te da la facilidad de analizar tu código. Si yo esto quito, fíjense que ahí, al darle OK, perdón, eso sí va a estar bien. Control Z le da. No, es Control Z, esta es su versión. Esto era, ¿qué era que tenía acá? El order by pues es una opción nomás. Entonces por eso al quitarle no es un error. Esto estaba así. Pero fíjense ahí. ¿Notan la diferencia? Todavía no he culminado y él ya me dice que hay un error de sintaxis. Entonces, por eso les decía, el IDE es muy buen asistente a nivel de diseño. Te ayuda bastante. Te autoanaliza, así como el NetBeans. Bueno, el NetBeans tenés la función de te vas codificando y cuando detecte que hay algún tipo de error, él ya te marca el error. Ya va analizando el código. Es muy bueno eso. Bueno, ahí nuevamente está bien. Entonces aquí tengo el query. Ok. Vuelvo a guardar nada más, vuelvo a darle una vista previa para confirmar nomás que todo está bien. Y aquí está. Con esto estaríamos finalizando etapa 1. ¿Cuál es la etapa 1? La etapa 1 es utilizar el IDE para poder hacer mi diseño. ¿Sí? ¿Aquí quedó alguna duda? ¿Quiere que repita algo? Van a poder hacer diseño ustedes sin ningún problema, ¿verdad? O sea, ya lo hicieron seguramente en algún momento, ¿verdad? Como les dije, esto es un refresh, ¿no? Ahora lo interesante viene del otro lado. ¿Dónde está lo interesante? Es que de alguna u otra manera este diseño que yo estoy viendo aquí, yo lo pueda incluir dentro de mi página. Yo lo puedo incluir dentro de la página. Es decir, al darle al usuario la posibilidad de que cuando le dé un clic, le muestre este diseño. En Java Desktop, Java de escritorio, nosotros utilizamos esta versión del IDE, pero para poder mostrar la información usábamos el visualizador del Jasper. El Jasper tiene su visualizador, pero para web no sirve ese visualizador. Cuando trabajamos en web, lo recomendable es siempre trabajar con formatos PDFs, porque los PDFs son estándares. Todos los navegadores soportan PDF. Hoy en día, buen día, adelante. Hoy en día no existe un navegador que no soporte PDF. Si no soporta PDF por alguna versión, por algún, no sé, algo raro que tenga, lo que hace por defecto es descargarte PDF.
pero no te da un error a la hora de trabajar con PDF. Te descarga automático nada más. Bien, entonces nosotros estamos utilizando el IDE para generar el diseño, para probar si funciona bien el query, para, no sé, para cambiarle el tipo de letra, el tamaño, el color, ponerle el logo, ponerle alguna misión. Es para trabajar con el diseño. Pero bien, sé que esto no es solamente hacerlo esto y después termina ahí el trabajo. El trabajo ahora viene del lado de la aplicación. Entonces, de alguna manera, tengo que llegar a este diseño y de alguna manera mostrar este diseño al usuario final. Y ese mostrar a ese usuario final lo tenemos que hacer con un formato PDF. Ustedes pueden montar inclusive por mostrarle esto como HTML, inclusive en algún momento. Eso también es opcional. En diferentes formatos lo pueden hacer. Nosotros lo vamos a hacer en PDF nomás, viendo que es el estándar. Bien, entonces puedo cerrar mi IDE. Y vamos a abrir el NetBeans. Este es el proyecto del día de ayer. Vamos a trasladar todo lo que hicimos el día de ayer al proyecto del día de hoy. Nosotros tenemos nuestro proyecto en Java Web de los sábados. Fíjense aquí reportes. Lo que le estaba diciendo hace rato. Cuando yo ya levanté el asistente y le creé una carpeta de reportes, esta es la carpeta fuente. Esta es la carpeta fuente y esta es la carpeta Jasper, perdón, el archivo sería, mejor dicho. Este es el archivo fuente y este es el archivo compilado. Recomendación aquí, siempre trabajar con el punto Jasper. Si yo utilizo la fuente de datos, me va a funcionar. Claro que me va a funcionar, solamente que si alguien accede a esa fuente de datos, va a estar accediendo al código propiamente. Si alguien accede al Jasper, una persona tercera, cualquier persona que quiera copiar, por ejemplo, mi diseño. Entonces, si accede al Jasper, no es que no va a poder acceder al diseño, solamente que le vamos a complicar un poquito más la tarea nada más. ¿Cómo se puede acceder al diseño mediante el archivo Jasper? Conociendo la versión con la cual se generó ese archivo. Es decir, la versión del iReport, ¿qué versión era? 5.6. Bueno, entonces yo tengo que tener la misma versión para poder descompilar el punto Jasper. Si no tengo la misma versión me va a dar un error. Pero si tengo la misma versión y accedo al punto Jasper, lo que tengo que hacer es una ingeniería inversa. Sin embargo, si tengo el JXRML, con cualquier versión voy a abrir. No hace falta ni siquiera hacer ingeniería inversa. ¿Se entiende eso, no? Ingeniería inversa, ¿saben lo que es? Si yo tengo un archivo
llegar a los datos de ese archivo. Si yo tengo un diseño, transferir ese diseño a código. Si yo tengo código del revés, es lo que normalmente hacemos cuando hacemos el diseño de nuestro DER, por ejemplo. Lo normal es diseñar el DER con el Architect o con el de Designer o con el Workbench. Entonces yo hago todo el diseño y después hago la sincronización y la conexión y sincronización al motor. Entonces en base a un DER yo obtengo el motor de base de datos. Pero ¿qué pasa si quiero el motor y no tengo el DER? Si tengo la base de datos y no tengo el DER, mejor dicho. Entonces ahí es donde se hace ingeniería inversa. Mediante una herramienta se accede a la base de datos y con esa base de datos se genera el diseño. Y eso es que le estaba diciendo. Si la persona accede a tu Jasper, él va a acceder a tu archivo compilado. Entonces, para poder hacer ingeniería inversa, lo que tiene que saber es con qué versión fue generado ese diseño. Bien, eso es así entre paréntesis nada más, explicándole por qué usamos este y por qué no usamos este. ¿Qué es lo que tengo que hacer a continuación, señores? Tengo que tener los jars necesarios para poder trabajar con todo lo que sea reportes. ¿Sí? ¿Dónde obtuve esos jars? Yo los descargué en su momento de la página oficial del iReport, del Jasper. Eso también los voy a copiar y pegar nada más. Acá están los jars. Son varios jars. Todos me imagino que ya conocen esto, que son varios. ¿Por qué son varios? Porque tienen múltiples funciones. Este iText, por ejemplo, es para la parte de generación de PDFs. Este char es cuando yo quiera trabajar con algún tipo de cuadros estadísticos, ¿sí? Este es propiamente el jar de la versión del iReport. El Growth es el lenguaje con el cual también está creado el diseño, el iReport, para el manejo de errores. No recuerdo exactamente la función de todos, ¿verdad? Por eso no les quiero mentir, ¿verdad? Pero cada uno de ellos tiene su función. Para exportar, sí. Sí, cierto. Cuando yo quiero exportar directamente desde aquí a un Excel. Así como es, en vez de enviar a un PDF, yo puedo enviar como un Excel. ¿Qué es lo que hago? Copio todo eso y lo traslado a mi carpeta jar. Bien. Seguimos. Bien. Con eso yo ya tengo los jar necesarios, que muchas veces son muy tediosos, ¿verdad? Cuando no tenés el conjunto de jars, muchas veces vos querés hacer un reporte con un cuadro estadístico y te aparece un error que vos no sabes ni por qué era. Y había sido era porque para mostrar ese cuadro estadístico vos tenés que tener las funcionalidades que están aquí en este jar. Entonces te vas a descargar, incluís en el proyecto. Para no estar haciendo eso, yo de una ya normalmente agarro y le meto todito. Y tampoco genera mucho peso, eso no tienen que preocuparse. Voy a genéricos. Nosotros habíamos preparado esta carpeta de genéricos para poder aquí poner todas aquellas clases que van a ser comunes. Clases genéricas, ¿verdad? Clic derecho, nuevo, una Java class normal, una clase normal, al cual le voy a llamar gestor de reportes. Esta es la clase que va a hacer maravillas. Voy a abrir el proyecto. Voy a ir a genéricos. Y fíjense que también se llama gestor reportes. Ustedes van al mismo nivel que lo que van
sus compañeros del día viernes. ¿Sí? ¿Qué es lo que aquí tengo? Tengo dos métodos. Estos dos métodos son los que hacen todo el trabajo realmente. Lo primero que se gestiona es la conexión. Entonces yo sé ya cómo gestionar la conexión. En mi caso, ¿cómo se llama? Conexión BD nomás. Conexión BD nomás le pusimos. Y tengo dos métodos aquí. Un método que se llama VReporte y el otro que se llama VReporte parámetros. Estos dos métodos voy a trasladar a mi nueva clase. Estos import que me pide, ya le voy a dar importar. Aquí fíjense. Guardo esto. Está guardado. Pero no me aparece el import. Me aparece crear clase. Este de curso es el nombre de mi clase. Este sí es un error mío nada más. Acá. En este caso se llama conexión BD. Y este se llama conexión BD también. ¿Por qué me aparece crear class y no me aparece import? Porque me faltan las librerías. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Estas librerías que están aquí en este jar, en este jars, mejor dicho, en este paquete jars, debo de incluirla aquí. Clic derecho, jar. Voy a ubicarme nomás exactamente en el que corresponde para no confundir. Curso Java Web sábado. Laboratorios, CRC, Java, jars. Menos el JSON porque el JSON ya lo tengo. Le doy a abrir. Aquí está. Está haciendo su refresh. Una vez que termine, ahora sí ya me pide el input. ¿Sí? Esto es lo que yo tengo que hacer. Tengo que hacer el import de todas las clases que él necesita. Este es otro import. Ahí ya no tengo ningún error. Y ahí están los imports. Hasta ahí, señores, ¿qué tal vamos? Ustedes también en algún momento cuando trabajaban con reportes seguramente tenían un mecanismo dentro de su programa Java para mostrar reportes. Me imagino que sí, ¿verdad? Entonces, eso es esto. Solamente que esto es tal vez un poco más resumido nada más. Acá tenemos solamente dos métodos. Un método que me va a mostrar, ahora mismo me va a mostrar un listado, y otro método que me va a mostrar un listado según un tipo. Vamos a explicar el código. Aquí hasta el momento hay un solo problema que no pude subsanar, que les voy a decir cuál es. Se fijan que este recibe un string como parámetro y el nombre del parámetro le denominé en este caso nombre Jasper. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciéndole que cuando yo tengo varios Jasper, porque en algún momento esta carpeta de reportes va a tener múltiples Jasper. Va a tener el de cliente, el de empleado, el de empresa, el de funcionario, X. Ustedes van a tener múltiples. Entonces, lo único que yo aquí voy a recibir es el nombre del Jasper. Yo en un momento quiero ver uno.
En otro momento quiero ver el siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí, señores? Utilizo la clase inputString. Con esto lo que hago es verificar la existencia de este archivo. Verifico carpeta raíz, en este caso es reportes, más nombre del Jasper, que viene como parámetro, más punto Jasper. Es decir, reportes cliente.jasper. Si esto se hubiese llamado report, aquí tendría que haber sido report, porque esto lo que indica es el paquete en donde está generado este archivo .jasper. Eso es lo que hace esa primera línea. Esto. ¿Qué es lo que hacemos a continuación con el reporte? Fíjense, ahí ya usamos ya el Jasper Print, que es la clase del Jasper propiamente para poder hacer la verificación del reporte. Si es que ese reporte tiene algún parámetro, este Jasper Print tiene, fíjense los parámetros que tiene, un montón de parámetros tiene. Y lo que nosotros estamos usando es, un input string, le enviamos el input string, le enviamos un hash map cuando existen ciertos parámetros y le tenemos que enviar en este caso o la conexión o el data source de conexión, el data source de datos, mejor dicho. Este es el que nosotros estamos usando ahora mismo, este que envía el archivo más parámetros más la conexión. El próximo sábado dijimos, vamos a mostrar el que se envía con el objeto, un data source de objeto. Vamos a enviar un objeto Java de datos. No necesitamos enviarle la conexión. Ahora mismo, ¿qué es lo que yo estoy teniendo aquí? Estoy teniendo la ruta de la conexión, tengo que enviarle también. ¿Por qué tengo que enviarle la ruta de la conexión? Porque el query, ¿dónde estaba el query? En el Jasper, ¿se acuerdan? Entonces, de alguna manera él se tiene que ejecutar eso. Entonces, por ese motivo le tengo que enviar aquí la ruta de conexión. ¿Se entiende esto? ¿Ustedes recuerdan cómo hacían sus reportes? ¿Usaban esto, me imagino? A través de SQL. Y sí, nosotros también tenemos el SQL. El SQL solamente está en el Jasper ahora mismo. ¿Sí? Pero con esto lo que hacemos es verificar si existe este reporte. Este reporte es nombre.jasper. Nombre.jasper va a ser, en un momento va a ser cliente, en otro momento va a ser empleado, en otro momento va a ser personas, ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Estas dos líneas nomás son las que hacen lo que yo ahora mismo necesito para trabajar con el reporte. Y esta tercera línea es la que se encarga de exportar este objeto en formato PDF. Y lo que hago es ponerle el nombre punto PDF. Entonces, estas tres líneas son realmente las que hacen toda la maravilla aquí. Y aquí lo único que cambia es que se le envía parámetros. El hash map viene ya con datos y aquí se le envía un nuevo hash map, un nuevo objeto Java. Esto tranquilamente lo hubiésemos puesto en un if nomás también y tener uno solo, ¿verdad? Yo lo separé nomás para que se entienda mejor. ¿Qué es lo que está todavía es una tarea inconclusa? Es el directorio relativo. Esto tiene que ser un directorio relativo. Esto ahora mismo es un directorio absoluto, ¿sí? Yo no tengo que tener estos discos C carpeta temporal, ¿sí?
Yo ahora mismo eso, o sea, tuve que hacer eso para que, porque me estaba saliendo un error y no le estaba encontrando nada más. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Cuando yo voy a exportar este archivo, yo tengo que indicarle en qué carpeta va a exportar. Entonces, eso nada más es. Si ustedes se fijan aquí en disco local C, buscan la carpeta temporal PDF, acá están los PDF que fueron creados. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando le doy exportar? No es que me va a generar en el momento y después desaparece el PDF, sino me genera el PDF. Entonces, como te genera el PDF, vos tenés que en algún lugar alojar ese PDF. Y no es que te va a generar un PDF cada vez que exportas, sino que él va a ir pisando siempre el PDF. ¿Sí? Siempre te va a mostrar la última versión. Bien, con eso, señores, yo aquí ya tengo todo lo necesario para poder administrar el reporte a nivel de Java. Vamos a hacer funcionar y después le voy a volver a explicar si quieren, ¿sí? Porque esto es la clase propiamente. Lo bueno de todo esto es que esto no va a crecer por cada reporte. Esto es genérico. Esto puede durar años ahí y no va a crecer. Lo único que vamos a modificar, lo único que tenemos que modificar es esto. Subsanado eso, después el método propiamente de ver reportes y ver reportes parámetros va a ser el mismo. Pero esto es, repito, esto es la clase que va a tener la misión de verificar si existe el punto Jasper, si está todo bien, y exportar ese punto Jasper a un punto PDF. ¿Sí? Eso es lo que va a tener que hacer esta clase. Pero ¿de dónde va a venir la orden para poder hacer eso? ¿Quién va a dar esa orden? ¿Quién es el que dice, quiero ver listado de clientes? Quiero ver listados de usuarios, quiero ver listados de compras, quiero ver listados de proveedores? ¿Quién es el que dice eso? A ver. ¿Quién acciona el botón? El usuario, ¿verdad? Evidentemente esto es la base para poder verificar el Jasper y mostrar en un formato PDF y convertir a PDF. Pero la acción que va a determinar en qué momento se va a utilizar esto lo determina el usuario. Porque el usuario es el que dice quiero ver listado de todos los clientes de la empresa. Entonces, de alguna manera el usuario tiene que tener una pantalla para poder seleccionar todos los clientes. ¿Sí? Entonces, de alguna manera yo tengo que hacer llegar eso a esto. Entonces ahí me toca trabajar con el controlador y me toca trabajar con la vista. La misma lógica es MS. Este tiene una responsabilidad, el controlador va a tener otra responsabilidad y la vista va a tener otra responsabilidad. Vayamos al controlador en este caso. Aquí estoy en controller. Sí, acá. Bueno, clic derecho y genero un nuevo servlet, ¿verdad? Gestor de reportes Cetrol. Agrego dentro del WTXML para que tenga permiso de ejecución y le doy terminar. Le borro este bloque de comentario, selecciono la llave de aquí, esto finaliza aquí y todo lo que está aquí dentro del mismo desaparece. Guardo esto
Aquí está mi controlador. Evidentemente, para no estar tipeando todo de cero, voy a hacer lo que siempre suelo hacer, ¿verdad? Ir a un ejemplo funcional y trasladar el código fuente. Copio este bloque aquí. Me pide, esto sí lo voy a hacer en forma manual para que se entienda. Este es el Jasper, perdón, el HashMap, y este es la clase en donde está ese objeto del Jasper que estábamos viendo. En mi caso, yo lo llamé gestor reportes. Sí, gestor reportes. Ahí está. Me agrega el import. Después, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo este bloque. Que creo que este bloque ya, por lo menos al mirar, ya saben lo que hace, ¿verdad? Pueden entender la funcionalidad de eso. ¿Relaciona con lo que vienen haciendo o no? El switch normalmente es un estilo de if abreviado, ¿verdad? Nosotros, ¿para qué usábamos el switch? En los ejemplos que venimos haciendo, para saber en qué caso hacer insert, update, delete, consultar todos, consultar según ID. En este caso, yo acá que estoy viendo caso 1, 2, 3, 4, y este caso probablemente, en donde también existe un estilo bandera. Es decir, en algún momento se tiene que poder controlar en qué momento va a entrar aquí, en qué momento va a entrar aquí, en qué momento va a entrar aquí. ¿Qué es lo que yo estoy notando ahí? Que tengo un parámetro que le denominé nombre de Jasper y tengo el método ver reportes y le paso como parámetro el nombre de Jasper. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Va a recibir, ahí en la línea 29, va a recibir un parámetro. Ese parámetro le va a indicar qué botón el usuario presionó. El usuario, nosotros, ¿qué versión vamos a usar? ¿Qué ejemplo vamos a utilizar? Vamos a utilizar un ejemplo como este, donde yo tengo algunas opciones. Este, por ejemplo, va a ser clientes y acá voy a tener un botoncito. Este va a ser empresa y acá va a tener un botón. Este va a ser proveedores y acá va a tener un botón. Entonces, ¿qué es lo que va a significar? Que si yo le doy clic aquí, o le doy o selecciono esta opción, de alguna manera tiene que entrar en el caso 1. Y el PDF que me tiene que mostrar va a ser el de clientes, porque el usuario accionó clientes. Si el usuario acciona empresas, ¿ustedes creen que va a entrar en el caso 1? No, no debería entrar en el caso 1, debería venir al caso 2. Es una forma de administrar, nomás en qué caso entrar. Eso es lo que está sucediendo aquí. ¿Te entendió? Entonces, el error que me está generando es aquí el método convertir PDF. Aquí en el controlador me falta este método. Que tiene que estar aquí debajo. Le doy import.
¿Qué es lo que hace esto? Recibe la URL del PDF y en base a esta URL internamente aquí ya prepara el tipo de dato que necesitamos mostrar. Le decimos al response qué tipo de dato le vamos a responder y escribimos ese archivo en el response. Con esto ya él va a poder hacer su trabajo. Esto nada más es lo que necesitamos. Todos los datos siempre trabajan, o sea, en Java usamos el input stream, la clase input stream, que es la clase recomendada para trabajar con archivos planos, con ficheros. Entonces, y este response le estamos diciendo que vamos a responder un PDF. Les voy a mostrar un poquitito el otro ejemplo que tenemos. Tenemos el de clientes control. A esto me refería con el tema de los switches. Nosotros manejamos ya el concepto del switch. ¿Sí? En el caso 1 él entraba en agregar, en el caso 2 entraba en el modificar, en el caso 3 en el eliminar y en el caso 4 entraba en consultar todos. ¿Y qué tipo de datos él respondía? Respondía un JSON. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacía? O.println. ¿Y este O de dónde venía? Era el response. Y aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo exactamente lo mismo. Response, pero le va a responder un PDF. Eso nomás es la diferencia aquí, señores. Y evidentemente que aquí hay un tratamiento un poco diferente, ¿verdad? Porque evidentemente es un PDF, no es un archivo, no es una cadena de texto. Trabajar con una cadena de texto es una cosa y trabajar con un archivo es otra cosa. Entonces, es un poco diferente nomás su procesamiento en sí. Pero después es la misma cosa, indicarle que el tipo de dato que le voy a responder es de tipo PDF y hacerle el punto waiter, que es escribir, en este caso, aquí, datos PDF. Esta URL PDF, ¿qué significa? Fíjense aquí en el método ver reportes. Si yo me voy a ver reportes, ¿dónde voy a irme? Voy a irme aquí en mi gestor de reportes. ¿Qué es lo que sucede aquí? Esta URL es en donde va a estar generado la carpeta temporal. ¿Dónde va a estar alojado ese PDF? ¿Sí? Repito, esto es temporal, nomás díselo el nombre temporal, ¿verdad? Entonces, esta URL es la que le envío, yo le retorno yo, diciéndole la URL más el nombre del PDF, punto PDF. Entonces yo le estoy enviando la ruta. ¿Para qué le envío la ruta al controlador? Este es el otro. ¿Para qué le envío la ruta le envío la ruta al controlador? Él le pasa a un URL PDF y ese PDF le pasa a convertir PDF. ¿Por qué? Porque este no es que agarra y crea el nuevo PDF, sino que convierte nomás el PDF al tipo de datos necesario para poder mostrar como un PDF en una página web. Porque aquí lo que se va a hacer es se va a mostrar ya en una página. Aquí yo no voy a usar un asistente del PDF para abrir, sino que ya voy a expulsar ya eso a un navegador. Félix. ¿Se entiende, verdad? Entonces, como que es un tipo de datos diferente, entonces al momento de expulsar esos datos tenemos que procesarlo de un poco diferente. Pero no se preocupen que esto es genérico, no es que va a ser por cada PDF. Esto una vez nomás lo hacen y ustedes después le envían dónde está la ruta y él ya le va a mostrar los datos. Esto lo hacemos una sola vez. Con esto, señores, el controlador ya ha finalizado su misión. Sí. Y eso ya va a depender de la política de la empresa. Ya vos podés generar un método de que cuando sea exitosa toda la operación, se elimine. Normalmente lo que se hace es
se hace una tarea programada que te elimine eso al finalizar el día, por ejemplo, para que no tengas un archivo PDF. Porque, por ejemplo, puede dar problemas que cuando tenés la concurrencia, por ejemplo, recuerdo que he consultado por varias veces por varias personas, que te va a llenar y Este no te va a generar varios PDF, este te sobreescribe nomás PDF, ¿verdad? Pero si vos tenés 1000 reportes, por ejemplo, sí, vas a tener 1000 PDF diferentes. Entonces, al final del día, vos podés hacer una tarea programada que te borre nomás todos los que se generaron. O bien utilizar otra metodología que es armar los PDFs en el momento nada más, pero ahí es otra metodología. Porque aquí lo que estamos haciendo es usar el iReport para generar los PDFs. ¿Sí? Porque existen otras librerías también que te permiten generar PDFs en tiempo real. Entonces, bueno, creas un PDF, creas una vista temporal en formato PDF. Pero eso es otra cosa. Bien, entonces con esto del controlador finalizamos. Y ahora lo que necesitamos es trabajar con la vista. En donde yo tengo aquí en páginas, voy a no, aquí en formulario. Voy a generar un nuevo HTML. Y este HTML le voy a llamar gestor de reportes. Vamos a hacer un break un ratito, si quieren, ¿sí? La capa que nos está quedando es la de la capa visual, ¿verdad? En donde yo lo que voy a hacer es de alguna manera preparar una pequeña interfaz gráfica de usuario para poder decirle al usuario, estas son las opciones que vos tenés y clic en esta o ingresar tal dato y en base a eso mostrar el reporte. Yo ya trabajé ya con una interfaz gráfica de usuario, evidentemente lo voy a reutilizar. Gestor de reportes. ¿Qué es lo que tengo en gestor de reportes? Tengo una función JavaScript embebida dentro del HTML o incluida dentro del HTML en otros términos. ¿Por qué no tengo yo un archivo JavaScript o un archivo JS como venimos haciendo? Porque en este caso va a ser esta única función la que yo voy a necesitar. Adelante. Nosotros en los demás ejemplos tenemos un archivo JavaScript que está trabajando con el HTML. ¿Se acuerdan? Cliente JS, empleado JS. ¿Sí? ¿Por qué tenemos eso? Porque ahí tenemos alta, baja, modificación, consultas, limpiar, cargar, verificar. Ya tenemos un montón de funciones. Pero en este caso no se justifica tener un archivo para una sola función. Y en este caso, esto nomás vamos a necesitar. En donde lo que va a hacer es, mediante una petición AJAX, le vamos a estar enviando una bandera a este controlador. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Aquí dejé esto para que se vea, que se visualice. Nosotros siempre estamos acostumbrados a usar JSON, pero también podemos optar mediante este mecanismo en donde le decimos este es el controlador, signos de interrogación significa a partir de este momento te voy a estar enviando parámetros. Entonces le digo este es el nombre del parámetro, este es su valor, concateno otro parámetro, nombre del parámetro, valor. También lo pueden hacer sin ningún problema. Y aquí lo que está diciendo es cuando regrese la respuesta del servidor va a venir con un PDF y ese PDF lo vas a abrir en una nueva ventana. Esto es JavaScript. Entonces aquí lo que nos va a faltar después es hacer esto, vamos a ver, aquí está este que dice center. Copio esto, me voy a reportes HTML, voy al body, control
Guardo esto. Al ejecutar van a ver cómo va a quedar esto. Tarda un poquitito siempre, ¿verdad? Más o menos esa es la idea. ¿Sí? No miren el diseño porque evidentemente no hay nada que ver ahí, ¿verdad? Es tener una lista de todos los referenciales y en algún momento yo poder también enviarle un ID para que muestre esos datos. Entonces aquí lo que me faltó, ahora que recuerdo, es el controlador en sí, es gestor de reportes control, clic derecho, ejecutar. ¿Por qué le doy ejecutar a esto? Solamente con el fin de poder ver la ruta, ¿sí? Entonces la ruta del controller copio. ¿Y dónde voy a poner la ruta del controller? En mi gestor de reportes HTML. Aquí. Hasta aquí. Mi proyecto laboratorio web sábado, gestor reportes mi control. Y le voy a enviar al parámetro bandera, le voy a enviar este valor, y al parámetro valor le voy a enviarle el valor que viene con esta variable. Esos datos de dónde vienen van a venir aquí. Aquí esto es una tabla, lista de referenciales. Aquí fíjense que esto es un input de tipo botón. Y en el onClip le digo load PDF, es decir, le llamo a esta función. Le envío valor 1 y 0. ¿Qué significa valor 1 y 0? El primer parámetro que le estoy enviando es la bandera. Y el segundo parámetro que le estoy enviando es el valor. Valor 0 significa que es un valor neutro, que no tiene ningún filtro. Entonces eso es para no enviarle null nada más. Entonces haciendo esto quiere decir que va a llegar, al hacer un clic aquí, va a enviar a la bandera valor 1. Esa bandera ¿dónde está? Está en el controlador. El controlador, ¿cómo recupera esto? Con el request.getParameter bandera. Va a recuperar ese valor. Se parsea directamente ya a tipo INT porque mi bandera es numérico. Entonces, si caso es 1, va a levantar clientes. Es decir, va a poner clientes. Clientes es realmente el Jasper que yo tengo. Eso es lo que tengo que verificar. ¿Y dónde verifico eso? Aquí. Esto es lo que tengo que copiar. Evidentemente, sin la necesidad de ponerle el punto Jasper. Solamente el nombre. Guardo esto. Vuelvo a ejecutar esto. Le doy clientes. Y ahí tengo el PDF de clientes con el diseño que yo acabo de generar.
Esto es el PDF con el complemento ya de imprimir, pueden descargar, pueden hacer zoom. ¿Verdad? Entonces, esto es una nueva, esto es el PDF propiamente, ¿verdad? Si yo quiero el de empresas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Diría yo, lo más abstracto está en la clase de reportes y en el controlador, nada más. Porque después, para hacer otro reporte, es cuestión de levantar otra vez el iReport. Vamos a hacerlo otra vez de cero otro. Por este tipo de cosas vale la pena quemarse un chiquitito la pestaña, porque hacer una vez, hacer funcionar y después se van a dar cuenta de que es hacer múltiples reportes, va a ser cuestiones de minutos. Vuelvo a mi iReport, archivo, nuevo, lanzo el wizard cuando tenga la opción. En este caso es el que yo estaba usando, era esta versión. Ahora voy a hacer el de empresas, le doy siguiente. Voy a usar el diseño del query ahora. Public, voy a elegir el que dice empresa. Todos los datos quiero mostrar, le doy OK. Ahí me prepara el query, le doy siguiente. Todos los datos voy a mostrar. Siguiente. Si quiero agrupar, si no, siguiente y finalizo. Le voy a cambiar el título y le voy a hacer alguna modificación para que se vea claro. Este le voy a agrandar. Esta línea que está acá, esta es la línea que está acá, le voy a quitar. No me gusta la línea, por decirlo así, voy a darle vista previa. Una sola empresa tengo. Voy a agregarle uno más. Ahí. Este va a ser el diseño, ¿verdad? Yo así finalicé mi diseño. Esto ya está finalizado. Cierro nuevamente esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que tocar la clase de reportes? No. Lo único que tengo que hacer es saber cómo se llama el archivo, que en este caso es empresas, sin el punto Jasper, y eso meterlo, por ejemplo, en el caso 2. Guardo esto y desde el HTML, acá está la opción de empresas y ahí casualmente también está el caso 2. Es ponerle aquí la bandera que le corresponde nada más. Entonces, una vez que estamos haciendo eso, si vuelvo a hacer clientes, como quedó funcional, esto debería de funcionar, ¿verdad? Aquí está el de clientes, ¿verdad? Y ahora si le hago el de empresas, ahí está el de empresas. La clase es genérica, los métodos son genéricos. ¿Se ve lo fácil? ¿Sí? Ahora nos queda la otra misión, que es usar este parámetro según ID. ¿Qué pasa cuando yo tengo 1000 empresas? Evidentemente no voy a, o 1000 clientes, no voy a estar listando los miles de clientes que tengo. De alguna manera quiero tener un filtro. En este caso voy a usar el filtro que es por ID. Después vamos a ver filtros desde hasta, por ejemplo. Cuando yo quiero enviarle desde esta fecha hasta esta fecha.
¿Dónde está otra vez el secreto ahí? ¿Tenemos que hacer una clase gigante para eso? No. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que cuando voy a hacer el diseño, este era donde se genera la carpeta. Vamos a ver. Acá. Cuando voy a hacer el diseño, en el diseño yo ya tengo que preparar el query. ¿Y ese query qué tiene que tener? El word. Una condición nomás. Archivo nuevo. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? En vez de reporte, este le voy a poner clientes filtro. Siguiente. Ahí, por ejemplo, puedo optar directamente por hacer nuevamente esto. Script, select, donde el ID sea igual a 7. Eso es reporte según filtro. Voy otra vez aquí, pego aquí, le doy siguiente, la misma cosa de siempre. Siguiente, siguiente, congratulaciones. Si le doy vista previa, código 7, actualizo 7, actualizo, evidentemente me va a volver a mostrar el código 7. ¿Por qué? Porque eso yo lo incluí dentro del Word como un constante, como un valor constante. Eso no debe ser constante, ¿verdad? Eso tiene que ser variable, tiene que cambiarse eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? En el preview, antes del preview, mejor dicho, acá en el cilindro, en el objeto cilíndrico, aquí está el query. Este valor 7 es el que tiene que depender del usuario. Entonces, ¿cómo preparo yo el query para que este valor no sea duro? Genero un nuevo parámetro. ¿Sí? Aquí está el punto. Yo tengo que generar un nuevo parámetro. New parameter ID. Este es el nombre del parámetro, el tipo de expresión de ese parámetro, que en este caso puede ser un integer, o debe ser un integer porque es valor numérico. Ok, entonces significa que este parámetro va a estar conteniendo el valor. Entonces les recomiendo que seleccionen y arrastren así como yo le hago, para que el IDE le autogestione la sintaxis. Entonces, haciendo esto, vuelven a tener todo ok aquí, ok, y al darle preview, guardo esto, y al darle vista previa nuevamente, ahí ya hay una variación, que es que él me va a pedir el parámetro. Entonces ahora yo le ingreso nuevamente 7, perfecto, actualizo esto, me va a volver a pedir, ahí le pongo 8, actualizo, le pongo, creo que tenía 10. ¿Se ve? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? El único punto que tengo que tener en cuenta es que tiene que haber una condición, y que la condición tiene que estar asociado a un parámetro. Y yo debo de recordar el nombre del parámetro y el tipo de dato. Con eso, puedo volver a cerrar esto. Y me voy a fijar en el caso 4, yo tengo justamente un objeto de tipo hashmap. ¿Qué significa hashmap? ¿Cuál es la particularidad de hashmap? Es que él maneja formato JSON. Yo tengo dividido así. Tengo un valor y otro valor. ¿Qué significa esto? Sería string, quiere decir que lo que está aquí va a ser de tipo string, y lo que está aquí va a ser tipo object, cualquier tipo de dato. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué le corresponde? ¿Cuál es la función? Esto es el key, ese es el value.
Es decir, tiene que ser, en este caso particular, es el nombre del parámetro y en el otro caso es el valor que le voy a asignar a ese parámetro. En este caso, ¿de dónde voy a obtener el parámetro? Según el parámetro que le puse en el IREP. Yo le puse ID. Ese es mi parámetro y el valor va a venir de lo que el cliente accione. Si yo tengo varios parámetros, es usar el mismo objeto y pasarle varios parámetros. Fíjense aquí el código. En el caso 4 es donde se está haciendo el hashmat, new hashmat. .put es decirle agregar un nuevo parámetro. ¿Cómo se llama el parámetro? ID. Y el valor ID, ¿de dónde se obtiene? Se obtiene aquí. Request get parameter valor. ¿De dónde vino este valor? En el caso 4, yo le estoy enviando, en esta opción que dice cliente según ID, yo tengo un input text que es ID, que tiene un ID. Si me fijo aquí, cliente según ID, tengo un input. ¿Qué es lo que yo quiero mostrar acá? Que acá yo tengo que poder ingresar el código, filtro, y al darle ver PDF, lo que sucede es, se le llama siempre a la función, pero esa función ya no se le pasa 0, sino que se le pasa como parámetro el valor que se ingresó en el document get by ID, donde el ID sea ID-clientes. ¿Y dónde está el input que es ID-clientes? Aquí. Lo que va a suceder es va a capturar su dato y le va a enviar eso. ¿A quién le va a enviar? A esta función load.pdf. ¿Qué es lo que yo le estaba diciendo aquí? A partir de este momento te voy a enviar valores con parámetros. Al parámetro bandera se le va a ir el valor de la variable bandera. Y al parámetro valor se le va a ir el valor. ¿Qué va a suceder ahí? Llega al controlador, recupera el valor de la bandera y con esto recuperamos el valor de la variable valor ID, que justamente esto es lo que se le asigna a este parámetro. Y después es reportes.ver reportes parámetro. Aquí nosotros usábamos solamente ver reportes. Aquí usamos ya ver reporte con parámetros. ¿Y qué le enviamos? El nombre del Jasper y el objeto parámetro. Tengo que verificar si mi Jasper se llama así. Copio esto. Y le quito ya. Guardo esto. Clientes. El código 7 es SAP. Código 7. Ver PDF. El código 8. ¿Se ve? Y se dan cuenta que no es un cambio brusco el que se hizo. Es agregarle una condición al Word, saber cómo tenemos que enviarle ese parámetro desde la aplicación al diseño. ¿Y eso dónde está? Está aquí. Generar el parámetro y agregarle al parámetro el valor. Y luego este parámetro enviarle a este método que dice ver reportes con parámetros. Este ver reportes con parámetros
Este parámetro es el que se le asigna aquí. La única variante aquí. Aquí hacemos un hashmat totalmente vacío y aquí se le envía el hashmat con datos. Por eso les decía que esta es la clase que realmente hace maravillas. Lo otro es mecanismos para justamente poder determinar en qué momento nomás llamarle a esos métodos y qué valores pasarle. Todo esto es lo mismo. Saber qué valor pasarle y en qué momento llamarle a ver reportes y en qué momento llamarle a ver reportes parámetros. Esa nomás es la diferencia. Por eso es que tenemos que tener el controlador y también tenemos que tener su ventana visual en este caso. Con eso tenemos la primera versión del manejo de reportes generando PDFs. El próximo sábado nosotros vamos a hacer esto mismo, pero no vamos a tener el reporte